Ajá. ¿Qué más? Ese fue el paralítico. Ujú. Sí. ¿Qué más? ¿No se acuerdan? No, ese ya lo dijo el hermano Bisair. Ajá, calma la tormenta. Jesús calmó la tormenta. Ujú. Así es. Sí, eso fue antes de la mujer del flujo de sangre. Eso fue antes de Lázaro. Ese de Lázaro no lo hemos visto aún. Bueno, primeramente el número uno para que anoten, porque les voy a volver a preguntar. Jesús sana a un leproso. Número uno, sana al siervo del centurión, sana a la suegra de Pedro. ¿Qué dice la palabra de Dios que hizo después la suegra de Pedro después de que fue sanada? Ajá. Se puso a servirles, a servir. Ujú. Después Jesús calma la tempestad, ¿sí? ¿Quién fue el que caminó en el agua unos cuantos pasitos? Pedro. Dice que después Jesús libera a los endemoniados gadarenos. Se hablaba de cierto número de cuántas regiones eran. A ver, acuérdense. Muchas. Ujú. Después dice que sana a al paralítico Gadara, de Gadara. Sana a un paralítico. ¿Y cómo fue que ese paralítico llegó hasta donde estaba Jesús? Acuérdense. Ajá, por el techo, exactamente. Así es que busquen de esos amigos, hermanos, que los lleven a la presencia de Dios. Que no les digan, ay, vámonos no, o que vayamos a otro lado en vez de que los traigan aquí. Busquen de esos amigos. Después dice que sana a la hija de Jairo, a la mujer con flujo de sangre. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? 12, exactamente. ¿Y cuántos años tenía a la mujer que fue sanada del flujo de sangre? ¿Cuántos años tenía? 12, de que estaba enferma, ¿sí? Jesús también después sanó a 2 ciegos. Sí, hermanos, entonces vemos que Jesús tiene autoridad ante la enfermedad, ante la naturaleza y ante los espíritus malignos. Así es que Jesús en estos milagros demostró la autoridad que tenía, la autoridad que Dios le había dado, y que le sigue dando hasta este tiempo, que tiene hasta este tiempo. El último milagro de Jesús fue que sana a un mudo. Esto lo vamos a ver en Mateo 9. Sí, permítanme porque creo que me equivoqué de escritura. Si no es Mateo, Mateo 9, 32, versículo 32.
Dice así, mientras salían ellos. ¿Quiénes ellos, hermanos? Si se acuerdan qué milagro vimos antes del que estamos viendo ahorita. Dice, mientras salían ellos, ¿quiénes ellos? Los ciegos, exactamente, hermana. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Dice, le trajeron, ¿qué quiere decir? Nuevamente los amigos, ¿verdad? Aquellos amigos que quieren el bienestar para las personas. Por ejemplo, el que te invita aquí, ¿no? Vamos, hermano, vamos a la iglesia, vamos a escuchar la palabra de Dios. Esos amigos, dice, y le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto una cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera demonios. ¿Sí? Jesús apenas había sanado a estos dos ciegos, cuando dice que le trajeron a esta persona que muda. ¿Sí? Vemos que Jesús pues está, pues da un paso y enseguida llegan otras personas a que las sane, a que les fortalezca, les ayude. ¿Sí? Vemos un servicio continuo, una agenda, pero exhaustiva, ¿no? Que termina un milagro y ya está otra persona ahí que necesita de Jesús. ¿Sí? Ese era su día a día de Jesús, diariamente. Caminaba por las calles, incluso decía que a veces que se apartaba, ¿no? Se apartaba o se subía a la barca. ¿Pero por qué? Precisamente por eso, porque la gente lo seguía por la necesidad que tenían de él. ¿Sí? Así es que dice que le trajeron un endemoniado. Aquí lo dice claramente, ¿no? Que la causa de su discapacidad de no hablar era por la presencia de un demonio en su cuerpo. En aquel tiempo los judíos solían atribuir todas estas cosas, incluso las enfermedades, decían, ¿se acuerdan que le preguntaban, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús decía, ni este ni sus padres, es para mostrar la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, ahora, en la actualidad, hermanos, ¿a qué se le atribuye cuando alguien está mudo? Pastora, puede, en este tiempo pueden ser varias cosas, ¿no? Porque una persona no puede hablar. Yo creo que son diferentes motivos, ¿no? Por la cual una persona no habla. Pero en aquel tiempo dice que se le atribuían a eso. Y cuando Jesús dice que el demonio salió y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba. ¿Sí? La gente se maravillaba al decir que pues no habían visto una cosa así en Israel, en el que la autoridad de Jesús, que aún los demonios se sujetaban a él. ¿Sí se acuerdan de aquellos gadarenos que dice que le dijeron, Hijo de Dios, no es ahora nuestro tiempo? ¿Sí? No vengas a atormentarnos antes de tiempo. Lo reconocían como hijo de Dios. La autoridad de Jesús en que aún los demonios se sujetaban a él. ¿Sí? Así que la vida de Jesús es un ejemplo, hermanos, vivo para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir, qué actividades hay este sábado? ¿Qué tenemos que hacer este sábado, por ejemplo? ¿Qué actividades hay en la iglesia? ¿O no vamos a hacer nada?
Pero, y es un servicio al Señor, ¿no? Pero Jesús era constante su servicio. Por eso les menciono que la vida de Jesús es un ejemplo para nosotros, un ejemplo vivo de servir, porque él bien claro lo dijo, no vine para que me sirvieran, sino vine a servir, ¿sí? Eso, esta escritura está en Mateo 20, versículo 28, ¿sí? Entonces, ahora sí que cada uno de nosotros tenemos que ver, hermanos, a que el servicio al Señor no podemos poner un pero, sino estar prestos cuando nos llamen, cuando tengamos que hacer una actividad, ¿sí? Porque podemos poner pretextos, ¿no? Para no acudir. Pretextos podemos poner muchos, pero Jesús no le dijo a este mudo o al paralítico que le llevaron sus amigos, espérenme tantito, estoy cansado. Espérenme tantito, ahorita no puedo. Cuando fue Jairo a verlo, dice que inmediatamente que le dijo, ve conmigo porque mi hija está enferma y si tú la tocas ella será sana. Dice que inmediatamente fue con él, caminó con él hacia su casa y en el trayecto sanó a a la mujer con flujo de sangre. Sí, vemos que la vida de Jesús fue un constante servicio, hermanos, un constante servicio. De la misma manera, pues tendríamos que ser cada uno de nosotros, ¿no? Porque dice la palabra, dice Pablo, en la palabra, dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y eso es es algo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿sí? Imitar lo que el maestro nos enseñó a través de su vida, no de palabras nada más, sino a través de su vida, ¿sí? Tenía en claro el Señor que el servicio al pueblo era lo primero. Por eso dijo, yo no vine para ser servido, vine para servir. Dice, dice aquí en Mateo 20, 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Esto lo dijo Jesús. Y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Así que, hermanos, tengamos en cuenta esto, ¿no? Del servicio al pueblo del Señor. Sí, también observamos en este versículo, en el versículo 33, dice que la gente se maravillaba. Observamos en este milagro reacciones y opiniones diferentes. La gente se maravillaba y decía, nunca hemos visto esto, nunca se ha visto cosa semejante en Israel, ¿sí? Pero los fariseos decían lo contrario, hermanos. ¿Qué decían los fariseos? Sí, dice que por los príncipes de los demonios echaba fuera a los demonios. Como que era algo ilógico, ¿no? Que decía. Como que era algo ilógico lo que decía, cómo iba a hacer eso, ¿no? Entonces, cuando la gente se maravillaba y decía que no había visto esas cosas, no tenían la mínima duda de que Dios estaba atrás de esa autoridad de lo que había hecho Jesús, ¿sí? Y estos milagros, hermanos, no eran más que señales que confirmaban a Jesús como el Mesías, sí, porque muchos lo reconocieron como el Mesías, sí. Así es que los milagros que Jesús hizo en el transcurso de estos capítulos que hemos venido viendo traen alivio a la vida de aquellos que reciben sus beneficios, pero también es una afirmación de parte de Dios en el ministerio que Jesús vino a hacer aquí en la tierra, ¿sí? Así que la gente ese día se quedó maravillada por lo que hizo. Y los fariseos, lejos de maravillarse y creer en el Mesías,
decían lo contrario, pero por querer, ¿qué, hermanos? Encontrar algo, que lo que hemos venido viendo, encontrar algo en qué para acusarle, ¿sí? Sentían, pues en cierta manera, envidia de lo que Jesús hacía. ¿Por qué? Porque, como ellos no esperaban a su rey como Jesús vino. Esperaban a un rey que los viniera a liberar, pero no de la muerte por causa del pecado, sino esperaban un rey que los viniera a liberar de la opresión romana, ¿sí? Así es que lejos de maravillarse, negaban, no, veían los milagros de Jesús, no podían negarlo, lo que hacía Jesús, pero también estaban en dos posturas. Si los aceptaban como el resto de la gente, estaban aceptando a Jesús como el Mesías. Y por eso actuaron de esta manera. Su objetivo era desacreditarlo. La crítica que le hicieron a Jesús los fariseos, los saduceos, todos ellos, si se acuerdan que lo vinimos viendo en los versículos, en los capítulos anteriores, ¿sí? Ese día le atribuyen que por el príncipe de los demonios echa fuera demonios. Y aún, hermanos, en la actualidad, hay personas que no creen, porque los milagros siguen siendo. Hemos sido testigos de milagros que el Señor ha realizado, que ciertamente en la ciencia médica podía no tener una solución, una sanidad, o que su restauración no iba a ser completa, ¿sí? Y hay personas que no creen en esos milagros, en los cuales cuando le clamamos al Señor, cuando nos unimos y clamamos al Señor por una sanidad, esa sanidad existe, aunque muchos no crean, ¿sí? En la actualidad así pasa, hermanos. Y personas dirán, no es posible, esto es por la ciencia médica, por los medicamentos, pueden decirlo así, ¿no? Pero vemos, hermanos, que conociendo la posición, la enfermedad de cierta persona, médicamente, puede no haber una recuperación. Y ese para mí es un milagro del Señor. Yo lo puedo ver en mi nieta, ¿sí? En el cual médicamente era para que ella muriera, pero gracias a la misericordia de Dios ella está aquí y tiene 7 años, cuando ese diagnóstico se lo dieron cuando no tenía ni un mes de vida, ¿sí? Entonces nosotros creemos en los milagros del Señor, creemos que Él sana. Dice la palabra de Dios que por su llaga somos sanos, ¿sí? Entonces, aunque otros no crean, pero eso pues, igual que a los fariseos, les trae mayor condenación por lo que dijeron, hermanos, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta cuántos milagros fueron. ¿Cuántos fueron, hermanos? Ahorita los contamos. ¿Y no lo cuentan? 10, exactamente. Los milagros que están registrados en Mateo, los venimos viendo, ¿sí? Aunque hay más milagros, porque no fueron los únicos. Dice la palabra de Dios, si todo se hubiera escrito, todo lo que hizo Jesús, dice, pues no hubieran terminado, ¿no? Bueno, el versículo del capítulo 10, hermano, de este mismo libro de Mateo, dice así, en Mateo 10:1. Ahorita vamos a ver la elección de los 12 apóstoles. Con este milagro de Jesús, del mudo, terminamos los 10 milagros que habla aquí en Mateo. Dice así, capítulo 10, versículo 1 al 3. ¿Sí ya lo tienen?
10:1. Dice así: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Sí? Vemos que aquí están los nombres de los 12 apóstoles, pero también quiero que veamos, hermanos, Marcos 3, 13 al 19. En Marcos nos da un poco más de información. Acuérdense que estamos viendo los evangelios hipnóticos. Marcos 3, 13. Y vamos a ver desde el versículo 13 hasta el 15. ¿Sí ya lo tienen? Si alguien lo puede leer. Sí. Amén. Hasta ahí, hermana. Sí. Anoten esta escritura también en Lucas 6:12. Dice así, se los voy a leer. Dice: por aquellos días, noten la diferencia en cuanto a las escrituras que hemos estado leyendo, la que leímos en Mateo, la que leímos ya ahorita en Marcos y la que vamos a leer en Lucas. Dice: por aquellos días Jesús se fue a un cerro, ¿a qué? A orar, y pasó toda la noche orando a Dios. Y dice el 13: cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. ¿Sí, hermanos? Dice que fue a un cerro a orar antes de tomar la decisión que iba a tomar de elegir a los apóstoles, ¿sí? Dice: y pasó toda la noche orando a Dios. ¿Sí? Dice que se fue a orar primero. Y es lo que tenemos que hacer nosotros antes de tomar cualquier decisión que tengamos que tomar. Aunque nosotros digamos: es que esto es mínimo, no importa. No importa. Primero hay que ponérselo en las manos de Dios antes de tomar las decisiones. Y este es un ejemplo que Jesús nos da, que dice que se fue a orar primero. Dice: y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. ¿Sí notan, hermanos, que primero dice que llama a sus discípulos y después dice que llama apóstoles? ¿Sí? Un discípulo, hermanos, es que, ¿qué creen que es un discípulo? Porque hay una diferencia. Un discípulo es alguien que está aprendiendo, a quien se está capacitando, ¿sí? Es alguien que está aprendiendo, como ahorita estamos todos nosotros, que estamos aprendiendo de la palabra. Por eso el día de hoy es un estudio bíblico, ¿sí? Ese es un discípulo, quien está aprendiendo. Dice: llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Esto quiere decir que no nada más eran estos 12 de sus discípulos, había muchos más. No nada más los 12, había muchos más. Dice: y escogió a 12 de ellos,
a quienes llamó apóstoles, ¿sí? Y un apóstol es un enviado. Noten la diferencia, hermanos. Cuando dice, escogió a 12 de ellos, que es decir, escogió a aquellos que estaban capacitados, que estaban aptos para ser enviados, ¿sí? Dice, y escogió a 12 de ellos a quienes llamó apóstoles. Y en el versículo 14 nos dice los nombres. Estos fueron Simón, a quien puso también el nombre de Pedro. Pero hoy, hermanos, hoy, el día de hoy, vamos a ver a Pedro. Algo importante a notar, hermanos, que dice que escogió a 12 de ellos. El número 12 era un número importante para el pueblo judío, porque también estaban 12 tribus de Israel, que eran los descendientes de Jacob. Así es que para ellos el número 12 era un símbolo de reino, ¿sí? Y hay diferentes escrituras, si las quieren anotar, hermanos. Apocalipsis 21:12, 21:14 de Apocalipsis también, y Lucas 22:29 al 30. No las vamos a leer, hermano. Lucas 22, del capítulo 22, versículo 29 y 30. ¿Sí? Entonces, eso quería resaltar, hermanos, que ¿por qué 12 nada más? Si tenía muchos discípulos, ¿sí? El 12 es un número importante en el pueblo judío. Bueno, vamos a ver el llamamiento de Pedro, hermanos, ¿sí? Dice en Mateo 4, cuando Jesús escogió a los 12 apóstoles, ya había habido un llamamiento anterior que en Mateo 4, capítulo 4, versículo 18. ¿Sí ya lo encontraron? Al 22 dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Sí, hasta el 20, hermanos, nada más. Sí, porque aquí habla de Jacobo y de Juan. Sí, dice que al instante dejaron sus redes y le siguieron. Bueno, Pedro era hijo de Jonás. Su papá era Jonás, Galileo. Vivía en Betsaida y en Capernaum. ¿Sí, hermanos? En otra escritura le nombra Cefas. Cefas en hebreo es en hebreo. Vemos en Primera de Corintios 1:12, si lo quieren buscar. Primera de Corintios 1:12. Si quien lo tiene lo puede leer, por favor. Sí, aquí cuando dice Cefas se refiere a Pedro, porque no sé si se acuerdan que aquí surgió como una discusión entre los seguidores, ¿no? de Pedro, de Apolos y de Pablo, ¿sí? Entonces decían, pues entonces, ¿qué quieren decir? Yo soy de Pablo, yo de Apolos y yo de Cefas, o sea, de Pedro, dice, y yo de Cristo.
Y por eso Pablo hace esta referencia, ¿no? Y le dice, ¿acaso está dividido Cristo? Esta escritura la vemos porque Cefas es el nombre de Pedro en hebreo. ¿Sí, hermanos? Y en la escritura que acabamos de ver, dice que era Simón. Sí, en Mateo 4 dice que había dos hermanos, uno era Simón, también llamado Pedro. Simón era el nombre en griego. Si recuerdan que en el tiempo de Jesús predominaban 3 idiomas. ¿Sí saben cuáles son? El arameo, el griego y el hebreo, ¿sí? Entonces, Simón era en griego, su nombre en griego, Cefas en hebreo, ¿sí, hermanos? Así es que el Nuevo Testamento fue escrito en arameo, si no me equivoco, pastora. El Nuevo Testamento en griego, hermanos, perdón, ¿sí? Entonces, vemos que Jesús escogió a sus 12 apóstoles. Entonces, observamos que escogió entre sus discípulos. Escogió hombres que él conocía bien. ¿Sí? No escogió a quienes él no conocía. Había muchos que estaban con él, pero siempre los 12 apóstoles que mencionamos en Mateo, siempre estaban allí con Jesús. Escogió a quienes Jesús los conocía, que eran maduros y que ya se habían mostrado aptos para trabajar, para enviarlos. Si se acuerdan, aproximadamente estuvo discipulándolos 3 años a ellos, ¿sí? Entonces ya cuando ya fue para enviarlos, ¿sí? Los llamó apóstoles, ¿sí? Entonces, esto nos enseña también, hermanos, que para ser líderes tenemos que ser personas aptas para el ministerio, preparadas para toda buena obra, como dice la palabra, ¿no? Pedro, el apóstol Pedro, fue llevado por Andrés, su hermano. Ellos dos ya eran seguidores de Juan el Bautista, ya conocían, ya habían oído hablar del Mesías. Cuando Andrés le dijo a Pedro, ven porque conocía al Mesías, Pedro no tardó ni dudó en ir, porque lo estaban esperando, ¿sí? Eran seguidores de Juan el Bautista, ¿sí? Dejó sus redes a un lado para ir a ver a Jesús, pero dice que no se quedó allí, ¿sí? Hasta que fue cuando Jesús los encontró pescando y les dijo, vengan conmigo. En este momento llamó a los dos, a Pedro y a Andrés, ¿sí? Les dijo, vengan conmigo, yo les enseñaré, yo les haré pescadores de hombres, ¿sí? Y pues no vacilaron en irse con él, ¿sí? Y lo siguieron. Entonces vemos que ellos dos se fueron con él. Pedro estaba casado. Bueno, la palabra de Dios no dice que tenía esposa, pero sí tenía suegra, ¿no? Entonces, cuando dice que tenía suegra es porque era casado, ¿sí? Y de acuerdo al milagro que vimos cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, pues vivía con ellos en su casa y con su esposa, ¿sí? Y eso lo vemos en Mateo 8:14, hermanos. Así es que también una característica de Pedro, que era un hombre impulsivo, con frecuencia actuaba primero y pensaba después, ¿no? Lo que hacía, ¿sí se acuerdan cuando le cortó la oreja a Malco? Impulsivo, ¿no? Queriendo defender a Jesús, ¿sí? Así es que cuando hay muchas características de Pedro, y una de ellas, hermanos, es que dice que era impulsivo, que actuaba primero y después lo pensaba. Cuando Jesús caminó sobre las aguas,
hace un rato les mencionaba quién fue el que saltó inmediatamente y le dijo a Jesús, pues si eres tú, pues que yo pueda caminar hasta donde estás tú, ¿no? Y empezó a caminar, pero dice la palabra que dudó, ¿sí? Entonces, en Primera de Corintios 9:5, hermanos, si la vemos. Así es cierto, aquí en Primera de Corintios dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas era Pedro. Entonces, ciertamente, hermanos, sí habla de su esposa aquí en la palabra de Dios, ¿sí? Sí habla de su esposa. Y ya en Mateo dice que sanó a su suegra, o sea, a la mamá de la esposa de Pedro. ¿Sí, hermanos? Entonces, vemos, hermanos, que Pedro era así, era impulsivo. También Pedro, cuando, si han leído aquella escritura, ahorita no la anoté, cuando dice que pero esto fue ya que había sido la resurrección, que dice que Jesús estaba en la playa y les pidió peces para prácticamente que les preparó su comida, ¿no? Les preparó su comida. Dice que Pedro fue inmediatamente y se bajó de la barca y nadó hasta la playa donde estaba Jesús. Por eso dice que Pedro era impulsivo, ¿sí? Al principio el carácter de Pedro era vacilante, ¿sí? Porque era vacilante. ¿Y por qué lo menciono? Porque primero le dijo al Señor, yo estoy contigo, no me importa morir, ¿no? Pero después cuando Jesús fue arrestado, dice la palabra que lo negó, ¿sí? Por eso menciono que el carácter de Pedro era vacilante, ¿sí? Pero cuando vio el problema que ponía en riesgo su vida, pues dice la palabra de Dios que lo negó, aunque eso Jesús ya se lo había dicho. Sí, ya se lo había dicho, le dice, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Sí, y esto lo vemos, hermanos, en Mateo 26, versículo 69. Y se los voy a leer rápidamente. Dice, Pedro estaba, versículo 69, y vamos a leer hasta el 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Sí? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, dice la palabra que lloró amargamente, ¿sí? Porque primero le dijo, pues sí, yo te sigo donde quiera que tú vayas. Pero después le negó. Sí, dice que lloró amargamente. Así que Pedro era una combinación de coraje y cobardía a la vez. Al momento le decía sí, pero después se acobardaba, ¿no? También tenía una fortaleza, pero también era inestable, ¿sí? Jesús habló más con frecuencia de Pedro que de cualquier otro de sus discípulos. En Mateo 16,
porque también le decía, lo hablaba para él, para alabarlo también, decía, en Mateo 16, versículo 13 al 20, dice así, hermanos. Sí, ya lo tienen, ¿verdad? Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro inmediatamente contestó, dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Lo habló para decirle, bienaventurado que eres. Sí, como diciendo, tú reconoces. Pero también, también habló para reprenderlo. Mismo Jesús reprendió a Pedro en Mateo 16, 22 al 24. Mateo 16, 22 al 24 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, si leemos desde el 21, menciona que Jesús les está diciendo a sus discípulos, voy a padecer, voy a sufrir ante los ancianos y todo eso. Entonces Pedro le dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, fíjense las palabras que le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Sí? En la palabra de Dios, habló Jesús mucho de Pedro, muchos reproches directos, ¿sí? De Jesús. También cuando le dijo, pues no, Señor, no, ten compasión de ti. Sí, en cierta manera le decía, pues, como exhortándolo, ¿no? Pues no hagas eso, ¿cómo vas a sufrir de tal manera? ¿Sí? Así que Pedro es un ejemplo, hermanos, de su carácter, ¿no? Cómo era su carácter, que de un ejemplo de cómo era, pero también cómo Jesús lo transformó, cómo Dios transformó la vida de Pedro, ¿sí? Así es que cuando llega el tiempo en el que, en el derramamiento del Espíritu Santo, ahí dice la palabra que fue el derramamiento. ¿Y qué hizo Pedro? Dio su primer discurso, su primer predicación, ¿sí? Así es que, hermanos, también en Pedro mismo, Jesús le dice a Jesús, le dice déjeme buscar la escritura, donde le dice, tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Creo que no anoté la escritura. ¿Sí? Entonces, Mateo 16, 18, hermanos, búsquenlo, por favor. Gracias. 16, 18. Donde dice que no lo reveló sangre ni carne ni sangre. Y dice en el 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Pedro significa piedra. ¿Sí, hermanos? Pedro significa piedra. Cuando
cuando Jesús les dice en esta porción de esta palabra, de estos versículos, cuando le dice, yo reconozco que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hay una confusión, hermanos, en la iglesia tradicional, en el cual dice que Pedro fue el primer papa, ¿no? Y ahí se sigue la sucesión de papas. Entonces, cuando le dice Jesús a Pedro, tú eres Pedro, significa piedra, ¿sí? Y pero no le dice sobre ti, porque Dios no va a edificar sobre una persona su iglesia. Dice sobre esta roca, hablando de él mismo, ¿sí? Porque le dice aquí, reconociendo lo que le dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Entonces le dice, y sobre esta roca, ¿sobre cuál roca? Sobre él mismo, sobre Jesús mismo, iba a edificar su iglesia, ¿sí? No sobre una piedra, sino sobre una roca, que es Jesús. Así es que, ¿no entiende? Bueno, Pedro significa piedra. Así le dijo Jesús, tú eres que tú eres Pedro. Y Pedro significa roca, piedra. Entonces, pero le dice, y continúa y le dice, y sobre esta roca, no le dice sobre esta piedra, sino sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de él mismo, de Jesús. Jesús, hablando de él mismo. Jesús es la roca, ¿sí? No Pedro, ¿sí? Entonces, no la edificó sobre un hombre, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios nos habla en Efesios, en Primera de Corintios 10:4, ¿sí? Entonces, vemos que Jesús es la roca. La declaración que está haciendo ahí donde dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, su declaración no está, no la está haciendo sobre Pedro, ¿sí? Dice en 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, ¿sí? Así es que vemos que Jesús no edificó su iglesia sobre la gente, sobre un hombre, ¿sí? Sino sobre él mismo, que es la roca. Cuando dice cuando habla de un fundamento sobre los apóstoles y profetas, no se refiere a ellos mismos, a las personas, sino el fundamento establecido de sus enseñanzas, de lo que él vino a hacer y vino a hablar, ¿sí? De las enseñanzas de Jesús, ¿sí? No que los apóstoles y los profetas sean el fundamento, sino el fundamento son las enseñanzas, las cuales conocemos a través de su palabra, ¿sí? Así que, hermanos, vemos esto, y sí, es importante que se mencione esto. Mismo Pedro habla que es en Hechos 4, perdón, Hechos 4, versículo 11. ¿Sí ya lo tienen? A ver, ¿quién lo puede leer, por favor? Uh-huh. En el 12 dice, ajá, ser salvos, exactamente. Ahí mismo Pedro dice así, y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y no en ningún otro hay salvación, ¿sí?
Mismo Pedro reconoce, ¿sí? Entonces, hermanos, veamos. ¿Mande? ¿No le entiende? Dice, sí, la piedra que no aceptaron, porque rechazada, o sea, que no la aceptaron. Ajá. Los judíos no aceptaron a Jesús, ¿sí? Por eso dice, por vosotros los edificadores, pero que Él es la cabeza del ángulo y que en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, hermana, ¿sí? No hay salvación en ningún otro. Así que vemos, hermanos, que Cristo es la roca. Sobre Él se edificó la iglesia, no sobre Pedro, porque ahora estamos hablando de Pedro, no sobre Pedro, ¿sí? Cristo es la roca, por eso dice que todos bebieron del agua y que la roca era Cristo, en la escritura que acabamos de ver, ¿sí? Así es que veamos ese punto, hermanos, en la cual que no es Pedro sino Cristo, ¿sí? Por eso es que, pero hay una confusión allí, ¿no? Porque se toma nada más el versículo 18 de Mateo, donde le dice, tú eres Pedro, pues sacan ese texto, ¿no? Y lo toman, como dicen, sacan ese texto de contexto, porque si hay que ver lo que dice anteriormente, no nada más el puro versículo, el puro versículo, como hay muchos versículos que no lo toman, ¿no? Como es, por ejemplo, el versículo que dice, Dios te concederá los deseos de tu corazón. Muchas veces es fácil, a la ligera mencionamos eso, ¿no? Pero hay algo antes de esa frase. Dice la palabra, deleítate en su presencia y Dios concederá los deseos de tu corazón. Hay una condición antes, ¿sí? Y sacamos las frases de un versículo como para acomodarla para nuestra propia conveniencia, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice algo antes. Y si estos versículos nada más leemos uno, pero no leemos lo que dice antes, como el versículo del mudo que decía, y saliendo ellos, pero ¿quiénes ellos? Si nada más leemos ese versículo, no sabemos quiénes, sino anteriormente decía que había sanado a 2 ciegos. ¿Quiénes salieron? Los 2 ciegos, y le trajeron a un mudo. Entonces, por eso es importante, hermanos, leer la palabra de Dios para entenderla, ¿sí? Así es que mencionamos cuando también Jesús le dice, cuando Jesús se aparece a sus discípulos y les prepara de desayunar, digámoslo así, enseguida fue también cuando le dice Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, en Juan capítulo 21. En Juan dice así en el versículo 15, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, cuando hubieran comido, los que les preparó Jesús a ellos, ¿no? Sus pescaditos, como diciéndole a Pedro, ven Pedrito, aquí te estoy preparando tu comidita después de que me negaste 3 veces, ¿sí? Dice, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle otra vez, la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le volvió a decir otra vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. ¿Sí? Dice, y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar al Señor, de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. En estos versículos ya Pedro ya no era este discípulo que era impulsivo, ¿sí? Ya le dijo, vas a hacer esto, y con qué muerte me vas a glorificar, ¿sí? Entonces, hermanos, vemos que, por ejemplo, Pedro dice la palabra que fue crucificado boca abajo, porque dice que no era digno de ser crucificado como fue crucificado Jesús. Sí, hermanos, él trabajó llevando la palabra a los judíos, a Babilonia también. Sí, hermanos, entonces Pedro pues siempre era por algo es mencionado primeramente, porque era prácticamente el que más hablaba, ¿no? Pedro fue el que le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Sí? Pedro fue el que le preguntó, y eso lo vemos en Mateo 18. ¿Sí? Pedro estaba constantemente con Jesús cuando, por ejemplo, cuando en el monte de la transfiguración, ahí estaba Pedro. Era un grupo de 3. ¿Quiénes eran, si se acuerdan? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Sí? Ellos 3 siempre Jesús los llamaba. Cuando fuera al huerto de Getsemaní, se llevó a ellos 3 para que lo acompañaran a orar. Sí, pero Pedro estaba presente. ¿Sí? También Pedro estuvo cuando resucitó a la hija de Jairo. Y cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, Pedro fue el que se levantó en el Pentecostés, que se levantó y empezó a hablar, al pueblo, y dice que todos lo escuchaban, ¿sí? Y que dice que en ese primer discurso se convirtieron 3,000 personas. Imagínense qué cantidad de gente había en ese lugar, muchísima. Dice que en ese primer discurso Pedro se convirtieron 3,000 personas. Entonces vemos cómo fue la transformación, hermanos, de Pedro, de cuando Jesús lo llamó hasta en este momento, que cuando fue el día de Pentecostés. Y Jesús les dijo que envió, escogió a 12 de ellos, a apóstoles, para enviarlos. Dice que les dio autoridad, ¿sí? Para sanar enfermos, echar fuera demonios. Entonces vemos, hermanos, que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, ese poder que les dio el Espíritu Santo, y Pedro se levantó, dice, y con denuedo habló de la palabra. Si ya no era el mismo Pedro cuando fue llamado, porque si observamos, Pedro era un hombre, dice la palabra, que del vulgo, no era un hombre capacitado, un hombre estudiado como Pablo. Pablo era un hombre estudiado, ¿sí? Entonces vemos cómo el Señor transforma. Si nosotros no podemos decir, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo no, como Moisés decía, soy tartamudo. A todos se nos traba la lengua, hermanos, a todos, ¿sí? Entonces no podemos poner esos pretextos, ¿sí? Porque también conocemos el poder del Señor para transformar, para capacitar, y por eso estamos aquí, hermanos, tanto en este día en el estudio bíblico como en el discipulado, para capacitarnos cada uno de nosotros, ¿sí? Pedro es un claro ejemplo de cómo el Señor lo fue transformando,
lo discipuló, después lo nombró apóstol y lo envió. ¿Sí? Vemos cómo el Señor transforma y capacita, no nada más a unos, a todos, a todo aquel que quiera, ¿sí? A todo aquel que quiera. Y para que no pongamos ese pero, ese yo no puedo o yo no sé, porque sí se nos está dando las herramientas para conocer. ¿Sí? Aquí se nos dan las herramientas para conocer y dar buena razón de la palabra cuando tenemos que darla, no nada más aquí, sino también con las personas que platicamos, con las personas que hablamos, dar buena razón, dar razón de la palabra. Por eso dice que tenemos que estar enteramente preparados para toda buena obra. Y Pedro es un ejemplo, hermanos, de la transformación que el Señor hizo en su vida. ¿Sí? Pedro fue el líder porque siempre se levantaba él. Pedro fue un líder que escogió Jesús porque era ya una persona apta, una persona capacitada, hermanos. Así es que tomemos nosotros estos puntos, hermanos, para no poner pretextos, para no servirle al Señor, ¿no? Que podemos servirle en todo momento, que no veamos como una carga el servir al Señor, en el área que estemos, ya sea haciendo aseo, ya haciendo lo que sea, hermanos, lo que hagamos, hagámoslo para servir al Señor, ¿sí? Con ese ánimo, con esa alegría. Sí, hermanos, pónganse de pie, hermanos, vamos a darle gracias al Señor